¿Quiénes de acá no desean una vida mejor? ¿O quiénes de acá no desean que las cosas salgan mejor de lo esperado? ¿O quiénes de acá desean que en lo que están haciendo les vaya mejor? Bienvenidos a un video donde te voy a compartir una herramienta que aprendí en un libro, que les voy a dejar en la descripción el nombre, cómo se llama. La cuestión de este video es: los exitosos se dan un extra. Depende acá lo que vos consideres como el éxito, va a ser a lo que me esté refiriendo, ¿sí? Es decir, en tu concepto y base a lo que vos consideres como éxito, es lo que se va a reflejar el mensaje que voy a dar. Pero los exitosos se dan un extra. Es decir, hacen algo más de lo que vienen haciendo. Se esfuerzan o hacen algo que hace la diferencia. Les voy a dar un ejemplo. ¿Nunca vieron un futbolista que tenía mucho talento y que, más allá del talento, más allá de querer eh, demostrar lo bueno que era, no tenía disciplina, no se esforzaba lo suficiente para ser mejor aún o que sus resultados sean aún más superiores, sino que se conformaba con su talento? Lo mismo pasa con la vida con nosotros, siento yo. Que, por ejemplo, pasa que nosotros tenemos un talento, tenemos un don en algo, ¿sí? El tema está en desarrollarlo o no desarrollarlo, porque pasa que a veces no lo desarrollamos. Lo que sí podemos utilizar es la disciplina, lo que sí podemos utilizar es la constancia, podemos utilizar todo lo que esté a nuestro alcance, lo podemos utilizar, que es lo esencial, lo que no vemos, es decir, amor, disciplina, constancia, esfuerzo, y después lo vamos reflejando en el exterior, ¿sí? Entonces todo eso que nosotros disponemos desde adentro, podemos sacarlo para la afuera. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo desde lo que hago yo. Yo supongamos que el mes pasado había hecho solamente 6 videos, ¿sí? En el mes de noviembre. Y mi objetivo era hacer 10. No lo conseguí, claramente. Pero me motivé a hacerlo mejor el próximo mes. Es decir, por más que las cosas no salgan, siempre tenés que preguntarte si estás dando un poco más o si estás dando lo que realmente puedes dar. Yo claramente podía haber dado mucho más de lo que podía dar. Entonces por eso yo no me quedé tranquilo. Y es por eso que ahora vengo por más. Ahora vengo por dar un extra más de lo que yo podía haber hecho. ¿Por qué? Porque me podía haber dado muchos más resultados. No se trata solamente de esforzarte el doble, sino de ponerle tiempo en aquello que vale la pena, ¿sí? Entonces esforzarse un extra es hacer un poco más de lo que vos venís haciendo, o hacerlo un poco mejor, o tomar el tiempo en aquello que realmente vale la pena, ¿sí? Entonces, darse un extra significa aumentar más las posibilidades de resultados positivos. O darse un extra podría también ser, esto para mí obviamente, significa sacar un poco más de tu energía para que después la energía venga hacia vos. Depende en lo que vos quieras dar esa energía tuya, ¿sí? Por ejemplo, si yo para hacer videos necesito energía, entonces tengo que tener energía en mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer estos videos? Necesito energía, como todos necesitamos energía. Entonces, yo dispongo de mi energía a hacer estos videos. Y yo, por ejemplo, hacía un video por día y lo editaba y después al otro día lo subía. Y si me esfuerzo un poco más, porque esto también puede servir para el que me esté viendo a mí, que o sea, desde ya si me estás viendo, muchísimas gracias, y no sé quién sos, pero muchas gracias por escucharme. Pero digo, te pregunto, si yo haría videos todos los días, ¿los resultados no podrían ser mejores? O si yo mejoro la calidad, y por ahí no subo video todos los días, pero mejoro la calidad, ¿los videos no rendirían más? Entonces, eso también va dando ciertas pautas de que te estás dando un extra, ¿sí? De hacer algo que puedes hacer, de hacer algo más, de intentar algo más, de probar algo nuevo, o de probar lo mismo, pero o con más esfuerzo, o intentarlo una vez más y hacerlo aún mejor. Yo creo que es eso, ¿sí?
Pero volviendo al tema, los exitosos se dan un extra. Seguir intentándolo por lo menos un poco más. Pero acá no es la comparativa de, uy, estoy haciendo más que todos. Sino de, la competencia acá es clara. Es vos con vos mismo. ¿Sí? La verdadera competencia y la única competencia real y sana que existe es de vos hacia vos. No hay más. Porque no hay otra competencia, ¿eh? Si vos querés superarte, tenés que superarte a vos mismo, no superar a otras personas. Ese es el verdadero potencial para alcanzar. Entonces, es clave eso, sí, que darte un extra no significa superar lo que otros no hacen, sino de superarte vos cada día. Sino de decir, ok, esto antes yo no lo hacía, puedo hacerlo, lo voy a hacer. Y superar posiblemente muchas cosas o muchos pensamientos negativos o muchos pensamientos que no rodean para la positividad, que puede ser incertidumbre, puede ser temor, puede ser, ¿cómo se dice esto? No quiero sonar, ahora se me fue la palabra, pero a ver si ya me acuerdo. Fiaca, podría decirle fiaca, o falta de motivación, o falta de disciplina, como ustedes quieran decirlo, pero eso de decir el mañana lo hago o lo dispones para otro momento, eso también te va sacando más energía todavía. Entonces, si vos aprovechás hacer el cambio hoy, darte ese extra, podrías elevar aún más tus resultados. Porque a veces los resultados no son como se esperaba. Y vos podrías decir, pero yo me esforcé un montón. Y a veces ahí te replanteas si la vida es injusta. Pero creo que la clave está en seguir intentándolo y mejorar aún más eso que venís haciendo, ¿sí? Y también de responsabilizarte vos de, ok, tengo que darme un extra. Si, en caso del gimnasio, si voy al gimnasio y hoy levanté 5 kilos en cada brazo con las mancuernas, bien, tengo que darme un extra y hacer una serie más, una repetición más, una serie más, una repetición más. Y bueno, creo que todo eso también aumenta las posibilidades de que los resultados sean los esperados o lo que uno espere. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se vayan con este video? Que si vos querés alcanzar tu éxito, porque obviamente es subjetivo el éxito, lo que uno quiera desear, tenés que darte un extra. O por lo menos es la herramienta que yo debería tener en cuenta si yo quiero alcanzar lo que yo quiero. Creo que es un buen consejo de darse un extra, ¿sí? Que no quiere decir que tengas que dejar la última gota de sudor o que aún estando totalmente... ¿cómo decirte? Totalmente cansado hasta llegar al tal punto de estrés, sigas continuando. Es también medir un poco y conocerte un poco de hasta qué punto tenés que llegar, ¿sí? Es sumamente importante eso, conocer tus límites. Una vez que vos conoces tus límites, creo que ahí es esencial saber hasta cuáles podés hacer con el extra. O sea, cuál es el extra que puedes añadir, ¿sí? En base a tus límites. Porque también es muy importante cuidarse uno mismo, ¿sí? Así que espero que te haya gustado este video. Puedes darle al botón rojo que es suscribirse, pueden darle like. No soy mucho de decir esto en los videos, siempre suelo decirlo al final o a veces no suelo decirlo, pero ya que me estás escuchando acá, puedes hacerlo, más que bienvenido, y desde ya estoy muy contento de que veas este tipo de videos donde te suelen llegar mensajes que quizás estén adaptados a vos o quizás otros no te resuenen tanto y los dejes de lado o no sean necesarios para tu contexto, pero de ya lo que te haya servido, espero que haya sido de gran valor, así que desde ya muchas gracias y espero que nos podamos ver en próximos videos, ¿sí? Nos vemos, gente. Saludos a todos y van a ser exitosos. Propónganselo. Muchas gracias por ver.